Vamos a hacer preguntas. En primer lugar, el Tahuantinsuyo o el imperio de los incas no es que nació como imperio. Para que lleguen a ser lo que fueron, tuvieron que pasar por etapas eh, graduales, ¿no? Los incas arrancaron desde el año 1200 y mueren ya para cuando Pizarro, ¿no?, conquista 1532. Entonces, eso significa de que los incas nacieron como un horizonte o como un intermedio. Pues todo empieza desde pequeño y luego ya termina haciéndose grande. Entonces, nacieron como un intermedio. Los incas son contemporáneos a los chimú, a los chincha, a los chancas, a las culturas del intermedio tardío, también conocido como segundo desarrollo regional. Pero ¿a partir de qué año se puede hablar de un horizonte inca? ¿A partir de qué año ya podemos hablar de un imperio? Porque empiezan las expansiones. En 1438, ¿qué ocurrió en ese año? En ese año, un inca derrotó a los chancas y de ahí empiezan las expansiones. ¿Alguien me ayuda cómo se llamó el inca que derrotó a los chancas, dando inicio al horizonte y dejando atrás a un intermedio? Ese inca se llamó, nadie lo sabe. No, bueno, se llamó Pachacútec. Sí, se llamó Pachacútec. Bueno, vamos a empezar entonces. El Tahuantinsuyo significa 4 regiones. El Chincha y Suyo era el más poblado y era el que tenía más actividad comercial. ¿Recuerdas que ahí estuvieron los Chincha, los Chimú, ¿no? El uso de las monedas, iban con sus caballitos de Totora hasta Ecuador, traían a los Chincha Spondylus, etc. Entonces tenía más población, había una economía más dinámica. El Collasuyo, que es el más grande, era el más desértico. El más grande era el menos poblado, ¿no? El más desértico, el menos población. El Contisuyo era el más pequeño y el Antisuyo el que está dando para la selva. Los incas abarcaron 6 países, como ves: Ecuador, Perú, Colombia, Bolivia, Chile y Argentina. Abarcaron un pedazo de cada uno de estos países. Incluso en Perú no llegaron a todo el Perú, pero sí costa, sierra y selva. Pero no toda la selva, ¿no? Solo la selva alta. No, no llegaron a la selva baja. Por el norte llegaron, si tú ves ahí, el río Ancasmayo, hoy Colombia. Por el sur llegaron hasta el río Maule, hoy Chile. ¿Por qué no conquistaron más? ¿Por qué no se expandieron más? Porque los españoles llegaron. Ya, pero ¿y si no hubiesen llegado? Tampoco hubiesen querido seguir creciendo más. ¿A qué se debía eso? A la población que había post-límites. Era población bastante poco civilizada, poco presto para trabajar en las mitas. Era población indomable, que se habían quedado en el nivel cultural de cazadores, recolectores. Algunos eran aún paleolíticos. Entonces los incas no iban a perder el tiempo de estar sometiendo tribus que eran bastante incómodas, ¿no? De convencerlas para que trabajen para el imperio. Por eso es que los incas solo conquistaban gente, pues, que tenían culturas avanzadas, que obedezcan bien y que no den dolores de cabeza a los incas. Eso explica también por qué no conquistaron toda la selva, ¿no? Pero también la selva era un problema por la geografía, densa vegetación. Para los incas es difícil saber en qué parte están estos nativos amazónicos. Los nativos eran seminómadas, se escabullían entre la geografía. Entonces los incas no conquistaron por eso tampoco la selva, pero sí la selva alta. La selva alta les ayudaba a tener 3 cosas: las hojas de coca, también para abastecerse de plumas de papagayos para hacer sus vestimentas. Incluso su corona mascaipacha estaba hecha con plumas de corequenque. Y la selva también les ayudaba a tener plantas medicinales.
Bien, el origen de los incas. Los incas no fueron originarios del Cusco, sino que ellos llegaron al Cusco como consecuencia de una migración. La cultura tiahuanaco fue la que llegó a Cusco. La cultura tiahuanaco es la que migró al Cusco a consecuencia de la invasión aymara. Los aymaras invadieron el Cusco, perdón, los aymaras invadieron Tiahuanaco y los tiahuanacos llegaron huyendo a Cusco y de ahí nacen los incas. El origen de los incas está en Tiahuanaco, que en realidad se llamaba Taipicala. Pero como los incas no quieren acordarse de su origen histórico, entonces crearon las dos famosas leyendas, Manco Cápac, Mamaugio, y la otra de los hermanos Ayer. Ellos salieron de las llamadas pacarinas, que son los lugares de origen. Todo pueblo tiene una pacarina, un lugar geográfico de donde se cree nacieron o salieron sus antepasados. La Titicaca sería una pacarina de Manco Cápac y Mamaugio. La de los hermanos Ayer sería la famosa cueva Tamputoco, que se encontraba en el cerro Tamputoco, localidad de Pacaritambo, sur del Cusco. Entonces, el dios Huiracocha, ¿no? En Manco Cápac y Mamaugio fue el dios Sol. Les dijo que vayan a buscar un lugar donde fundarían la ciudad, ¿no? Lo que se conoce como la Tierra Prometida, y finalmente, buscando el lugar, llegaron al Cusco. Notan entonces de que estas dos leyendas tienen un trasfondo, porque ambas coinciden en que el relato habla de que están buscando un lugar donde establecerse, ¿no? Están caminando, buscando un lugar. Entonces, eso se corrobora con la veracidad, porque lo que ocurrió verazmente fue lo que ya te dije, la migración de los Tiahuanaco a Cusco. Pero la leyenda entonces no es que te cuenta la verdad, pero sí te disfraza la verdad. Las leyendas son verdades disfrazadas de mentiras. Y eso es lo que nos ayuda, ¿no? Como una fuente oral a descifrar. Eh, bueno, las preguntas después. ¿Qué es la capacuna? Se le llama capacuna a la relación oficial de incas. ¿Cuántos incas tuvimos? Bueno, la cantidad de incas que nos gobernaron es el nombre que se le da a la capacuna, lista de incas, lista oficial de incas. Esta lista está dividida en dos grupos, mal llamadas dinastías, ¿no? Porque la palabra dinastía hace referencia a el conjunto de reyes o una familia de reyes, pero más que todo se usa este concepto en Europa. Dinastía Habsburgo, Borbón, ¿no? Valois, Tudor. Acá tú dirás, pero parecen dinastías también. Dinastía Urim, dinastía Hanan. Más que dinastía, vamos a hablar de dualidad. La dualidad es un concepto que usan mucho en el mundo andino. En la cosmovisión andina, la dualidad viene a ser la oposición y al mismo tiempo el complemento de los contrarios. Entonces, la dualidad, por ejemplo, en Urim significa los incas religiosos. En Anan, los incas militares. Se ve entonces dicha dualidad, Urim-Anan. Eso quiere decir que los incas de Urim eran más que todo sacerdotes. Eso quiere decir que los incas de Urim eran más que todo religiosos. No eran de expandirse. Por eso es que los incas de Urim fueron estos, Manco Cápac, Sinchirroca, y se quedaron en el Cusco, ¿no? Permanecieron en el Cusco. Hablando del Cusco, cuando los incas llegaron al Cusco, ¿ya vivía gente en Cusco o no vivía nadie? Cuando llegaron al Cusco, ¿vivían pueblos originarios o nadie? ¿Qué dices tú, sí o no? ¿Habían pueblos originarios que los incas encontraron ya viviendo en Cusco, sí o no? Sí, correcto, ya vivían pueblos originarios. Y estos pueblos originarios los trataron mal a los incas, porque, claro, a nadie le agrada que pueblos extranjeros vengan y se apoderen de las tierras
que eran ya de los originarios, ¿no? Entonces, los incas fueron muy mal vistos, pero autarcamente los incas se establecieron igual en el Valle de Urubamba, Cusco. Pero siempre van a tener estos problemas con los pueblos autóctonos del Cusco, los Poques, Lares, Guayas, que eran los más antiguos. Estaban también los ayamarcas, que eran los más violentos, ¿no? Los ayaruchos, también habían los aguaceras, los pinahuas, habían varias etnias locales cusqueñas. Bueno, los incas igual tercamente se quedaron y entonces ahí empezaron algunos problemas. Por eso es que Manco Cápac y Sinchi Roca, más que dedicarse a hacer alguna obra pública, su gobierno más se la pasó bronqueándose con estos pueblos originarios cusqueños, pues porque no los dejaban gobernar. Entonces Manco Cápac solamente fundó el Cusco y creó el Templo del Sol, ¿no? Llamado Inti Cancha. Ya con Pachacútec se convierte en Coricancha. Igualmente Sinchi Roca, trompeándose con los ayamarcas, ¿no? Un día le volaron 2 muelas a Sinchi Roca de un trompazo que le dio el líder ayarmaca, que eran autóctonos cusqueños. Ah, Sinchi Roca creó las pruebas del Huarachico, que te lo voy a contar después cuando hablemos del tema de la educación inca. Lo interesante viene con Yoki Yupanqui, porque es a partir de Yoki Yupanqui que se inicia una época llamada la Confederación Cusqueña. En cambio, antes de Yupanqui, de Manco Cápac, Sinchi Roca, es el periodo, digamos, legendario, ¿no? Porque incluso se cree que estos incas ni existieron. Están más vinculados con un mito y la leyenda. Pero desde Yoki Yupanqui, la Confederación Cusqueña se da debido a que la Confederación Cusqueña no es otra cosa que la amistad que logró los incas con los pueblos cargosos del Cusco que te estaba mencionando hace un momento. ¿Y esto cómo se consigue? Bueno, Yoki Yupanqui logró calmar las asperezas de los pueblos autóctonos cusqueños casándose con la hija del jefe de los pueblos autóctonos. Sí, Yoki Yupanqui embarazaba a la hija, por ejemplo, de un jefe poke, de un jefe de marca, de un jefe ayarucho. Y entonces eso es muy bueno porque estos hijos tendrían doble sangre, la inca y la del pueblo autóctono cusqueño. Entonces, el jefe enemigo de los incas, pues caballero, ¿no? Somos familia, pues, porque nuestro hijo es como una especie de esbozo que une a nuestros dos pueblos. Eso se llaman alianzas matrimoniales y por eso es que se habla de la Confederación Cusqueña. Y esto se mantuvo hasta Pachacútec incluso. Esta Confederación Cusqueña se da hasta Pachacútec. ¿Por qué? Porque después, a partir de Pachacútec, ya esto es otra época, esto es el imperio, ya este es el apogeo cuando se expanden y todo lo suyo se notan, ¿no? Y entonces esto, ¿no? Yoki Yupanqui, dicen que Maite Capa fue un inca muy fuerte, que a los 3 meses nació, le decían el Hércules andino, ¿no? Los españoles, las crónicas le dicen así. Capa Yupanqui fue envenenada por su esposa, por celos, entonces muere y como no había sucesor, entonces cambió la dinastía a Hanan. Lo curioso es que cuando entran los Hanan, estos ya son guerreros militares. Hanan Cusco, incas fuertes, militares. Incas Urin, religiosos, más que todo, bajos, débiles. Y lo cual es bueno porque es un complemento, Urin Hanan, siempre uno es más débil o el otro es más fuerte, eso es la dualidad. Por ejemplo, ¿quién es más fuerte, el sol o la luna? Ojo que son pareja, pero ¿quién es más fuerte, crees tú? ¿Quién te nace saber y tú dices, no, uno es más fuerte que el otro? Se nota claramente que el más fuerte es él, supongo que lo vas a decir bien, el sol, por supuesto, el sol. ¿No? ¿Quién es más fuerte, el hombre o la mujer? Bueno, diríamos el hombre, aunque es relativo, pues no, ya, pero decimos el hombre, pero la mujer es débil y es un complemento del hombre. El sol es complemento de la luna, al revés también. El Urin es complemento del Hanan y el Hanan es complemento del Urin. Ahí se ve la dualidad, el complemento de los contrarios. Con Inca Roca se crea la escuela del Yachaywasi, que es la que educaba a la élite. No todos estudian, solo la élite. La Maut es el que daba la clase, ¿no? Inca Roca. Y Yaguarhuaca lloró sangre porque lo iban a matar de niño, entonces dicen que él empezó a llorar sangre y eso es un mensaje de Dios que lo estaba ayudando. Entonces, sus captores lo liberaron, ¿no? Lo liberaron. Y por eso el nombre que pasó a tener Yaguarhuaca, el que lloró sangre. Huiracocha fue un inca bastante viejo, gobernó como 80 años, e incluso había nombrado como sucesor a su hijo Inca Urco, pero Inca Urco no sabía hacer nada, pésimo, pésimo Auqui.
Y esto generó tanta debilidad en el Cusco que eso causó justamente que en el gobierno de Huiracocha atacan los chancas. Los chancas eran de Andahuaylas a Purima, y bueno, de manera muy violenta, pues amenazaron a Huiracocha, que iban a venir mañana con toda su gente. Recuerda que Huiracocha pues estaba anciano y el sucesor Inca Urco paraba borracho todo el día, ¿no? Así dicen las crónicas, que paraba meando y tambaleándose, ultrajando a campesinas de baja reputación incluso. Y entonces esa es la época que los incas tuvieron su mayor debilidad o crisis, y esto lo aprovecharon los chancas. Los chancas hasta ese momento eran un reino que habían aterrorizado todo Ayacucho, todo Huancavelica, ¿no? Y ahora querían el Cusco. Y Huiracocha escapó con su hijo, no se enfrentaría a los chancas, ¿no? Huiracocha, el Inca viejo, no tenía el valor ni la fuerza, huyó. El Cusco quedó abandonado, entonces los chancas, pues al enterarse de ello, felices, ¿no? Es cuestión de ir nada más y ya, tomamos el Cusco. Pero cuando los chancas ya estaban a punto de hacer eso, aparece Cusi Yupanqui. Cusi Yupanqui, un hijo de Huiracocha, un joven general de tan solo 30 años, que luego se convertiría pues en Pachacute. Y bueno, Cusi Yupanqui reunió un ejército, ¿de qué te digo? 2000 soldados, pero los chancas eran como 6000. Olvídate, los chancas eran muchos más. Los chancas tenían un dios llamado Uscovilca, ¿no? Ellos decían que habían salido de la laguna Choclococha, ¿no? Su pacarina. Todos tienen una pacarina. Choclococha, decían. Eso queda en Apurímac. Y que los chancas, pues, tenían una momia, que era un dios que se llevaba delante de a la guerra para que le trajera suerte, el dios Uscovilca, ¿no? Cada uno iba con la momia a su abuelo, ¿no? Para que les trajera suerte también. Y al final los chancas siempre ganaban, seguramente porque hasta con su abuelo ahí reventaban. La cosa es que Kusi Yupanqui aceptó el reto, solo con 2000 soldados. eh, Se dio la batalla de Yaguarpampa. Fue terrible, una batalla atroz. Yaguarpampa justamente por eso significa llanura de sangre, porque corrió muchísima sangre el día de la batalla. Los incas se defendían como sea, con sus armas, con sus hachas, con sus, ¿no? Huaracas, los chancas, pues con todo también, con sus tremendos piedrotas. Y, y ganaron los que no tenían que ganar. ¿Cómo es eso? Ganaron los incas. ¿Y por qué dice que ellos no tenían que ganar? Porque obvio, pues si los incas son 2000 y los chancas son 6000, los incas no debieron de haber ganar. Es ilógico que los incas ganen si siendo tan poquitos. Pero ganaron. Ganaron los que no tenían que ganar. Los chancas tenían que haberse quedado y Pizarro tenía que haber encontrado aquí en el Perú no un imperio inca, sino un imperio chanca, porque los chancas tenían que haber exterminado a los incas. Era lo más lógico por la cantidad de soldados. Pero ganaron los incas. ¿Y cómo ganaron los incas? Dame una explicación. Los incas ganaron porque en plena batalla el cielo se abrió en dos y el dios Viracocha, el dios de los incas, tiró 5000 rayos a la tierra, cada rayo a una piedra, esa piedra se volvía un soldado y así los incas tenían más soldados, ¿no? 5000 piedras más ahora 5000 soldados y ahora tenían más. Entonces los chancas fueron derrotados, capturaron al dios de los chancas Uscovilca, sin su dios los chancas ya no son nada, y luego de sus huesos hicieron flautas, de sus ojos collares, y de su cráneo chanca lo forraron de oro, y los incas celebraron bebiendo chicha de jora. Y Cusiyupanqui se convierte en Pachacute. ¿Eso fue verdad? Obvio que no, lo que te estoy contando es el mito de los Pururaucas. Los incas regresan a su casa y contaron esa versión legendaria a sus hijos de que ganaron porque las piedras se volvieron soldados. ¿Es realmente qué pasó? Recuerda que toda leyenda tiene un trasfondo de verdad que ocultan, ¿no? ¿Qué pasó realmente? ¿Qué hay detrás de esta leyenda? Lo que ocurrió realmente es que el día de la batalla, todos los pueblos cusqueños, Poques, Lares, Guayas, todos los que habían sido enemigos de los incas, ya habían ido a mirar la batalla. Todos los cerros llenecitos. Y en plena batalla decidieron dejar de estar mirando y bajaron a defender a los incas. Y así fue como los incas ganaron. Ganaron de chiripiola, por ayuda. Por ayuda. O sea, porque la gente decidió dejar de mirar y decidió participar en la batalla. Y claro, tú preguntarás, ¿y por qué lo hicieron? Tenían que hacerlo, porque si no apoyaban a los incas, entonces los chancas iban a chancar a los incas y a todos los pueblos cusqueños originarios. Entonces era lo lógico, ¿no? Que los pueblos oriundos cusqueños ayuden a los incas. Y con eso, Pachacute, o pues, Cusi Yupanqui, se cambia de nombre por Pachacute, que significa el transformador del mundo o el que marca época, empieza una nueva, un gobierno, ¿no? A ver, voy a salir para que vean el mapa.
Pachacútec, como inca, conquistó toda la parte naranja, y Tupac Yupanqui, su hijo sucesor, conquistó la parte verde y Huayna Capac la parte amarilla. En consecuencia, hablamos de 3 incas solamente los que lograron hacer esta expansión. Solo 3 incas, pero fueron 14. Sí, pero los que hicieron el imperio, la expansión que ves ahí, fue producto de solo 3 incas. Entonces, las obras de Pachacútec. Primero, bueno, derrotó a los chancas. Y algo muy importante es que creó Machu Picchu, creó Sacsayhuamán, creó el Coricancha, grandes obras públicas. El Ariahuasi también, que en un momento vamos a hablar de eso, que era para las elegidas, para las chicas más bonitas, como una especie de monja, ¿no? Era el Ariahuasi. Era una forma de educación. También planificó la mita. Esto es muy importante, el tema de la mita. Todos los mayores de edad tienen que trabajar para el Estado haciendo obras públicas. Y también creó pues los gobiernos regionales, como dirían ahora, ¿no? Los jefes de provincia, los apunchik, ¿no? Creó provincias por eso. Y los gobernadores. Y los espías también. ¿Se acuerdan cómo se les decía a los espías? Los tucurricuy, ¿no? Pachacute lo crea. Algo muy importante además fue que oficializa el culto al Inti, el culto al sol. El dios sol será declarado un dios mayor y un dios oficial. Antes era simplemente el sol un dios local, un dios del Cusco. Para los incas estoy hablando, ¿no? Para los incas el sol solamente era el dios del Cusco, pero con Pachacute, debido a que empiezan las conquistas, va a declarársele oficial. Pregunta, ¿qué otro dios era tan poderoso como el sol? Antes de los incas incluso. ¿Cómo se llamaba ese dios súper famoso que tenía 2 bastones, 2 báculos? Y que desde Chavín lo habíamos visto como en Huari, en Tehuanaco incluso lloraba. Claro, Huiracocha. Los incas jamás despreciarían a Huiracocha. Por eso es que Pachacute consideró que tanto Huiracocha como el sol serían considerados dioses mayores, dioses importantes. Entonces, de esta manera, vamos viendo cómo Pachacute empieza a tolerar a los otros dioses también. Es decir, tolera a los otros dioses porque considera de que no está bien exterminarlos y es que no es bueno ganarse enemistades con los pueblos que están siendo sometidos, derrotados. Bien, entonces esto es lo que hace Pachacute cuando oficializa el culto al sol y también oficializa el idioma quechua. Eso también es parte de la tolerancia, porque tú puedes seguir hablando tu idioma nativo, que no era quechua, pero estás obligado a aprender quechua. Pero no voy a exterminar, no te voy a prohibir que hables tu idioma originario. Eso dice mucho de Pachacute, hay tolerancia, ¿no? También establece el llamado correinado. El correinado es, sí, Angie, o sea, claro, te pide que hables quechua necesariamente, pero puedes seguir hablando tu lengua materna. O sea, te obliga a que hables quechua, pero no te obliga a que olvides tu idioma nativo. Tampoco te obliga a que dejes de hablar tu idioma nativo, pero estás obligado a hablar quechua sobre todo. Ok, sí, es cierto, Antonio. En la mentalidad de la religión andina no existe creación, no existe creación. Eh, la creación es la mentalidad católica, ¿no? Dios creó el cielo, hágase el sol, hágase la luna, hágase las aguas, en 7 días. En los incas todo ya estaba creado desde siempre. Entonces lo que hizo Viracocha fue ordenar. Entonces, más que Dios creador, es Dios ordenador. Los incas creen en dioses ordenadores, porque con sus rayos Viracocha dijo, ya, este río tendrá agua. Lo que pasa es que todo estaba de cabeza, ¿no?
los ríos estaban secos, ¿no? Los volcanes no botaban fuego. Y entonces él con sus rayos dijo, este cerro botará fuego, este tendrá agua, y este pueblo será el que domine a todos los pueblos, los incas, ¿no? Entonces por eso ordena el mundo, Viracocha. Más que crea, es un dios ordenador. Entonces les decía, el correinado es el cogobierno entre el Inca con su hijo el Auqui. En otras palabras, el Inca llama a su hijo, sí papi, tú vas a ser mi sucesor cuando yo me muera. Gracias papi, yo soy tu Auqui. Claro, tú eres ahora el príncipe. Yeah. Acompáñame hijo, porque tú vas a gobernar conmigo. Tú me vas a ver cómo yo hago guerras, cómo administro, cosa que cuando yo me muera tú vas a haber aprendido tanto que tú vas a ser bueno como yo. Eso se llama correinado. Pregunta, ¿es lo mismo decir correinado que diarquía entonces, sí o no? En los incas, correinado y diarquía serían lo mismo, ¿sí o no? Mm, correcto, no es lo mismo, porque ¿dónde vemos diarquía? La diarquía lo vemos a partir del Inca Roca, desde los Hanan Cusco. ¿Por qué? No, Antonio, obvio que diarquía es ahí en Esparta, pero yo estoy hablando si en los incas había diarquía. Claro, claro, o sea, en realidad gobernaban dos incas, no gobernaba un inca. Claro, ahorita tú estás un poco espantado, ¿no? Porque hasta a mí en el colegio nunca me dijeron que habían dos incas que gobernaban a la vez, pero sí habían dos incas. Uno era de Hanan y el otro, bueno, ya sabes, era de Urim. ¿A partir de qué inca hay diarquía? A partir de Inca Roca existe la diarquía. Profesor, pero no entiendo, ¿por qué Inca Roca, si es de Hanan, estás de acuerdo a que haya otro Inca, como el de Urim? Porque los de Hanan se especializan en conquistas, guerras y expansión. En cambio, los de Urim, ¿en qué se especializan? Los de Urim se especializan en la religión. Y entonces, por más inca militar que seas, tú no puedes vivir sin religión. Tú no puedes vivir sin un inca de Urim que no haga el pago a la tierra, el hablar con los apus, para ver si las cosechas estarán buenas, o tal vez alguna guerra para que nos dé suerte el dios, etcétera. Entonces, es a partir de Inca Roca que el Inca más poderoso siempre será el de Hanan, pero encomienda a otro Inca que lo acompañe para la función religiosa. Normalmente es un hermano de mayor confianza. Son de la misma edad, más o menos, ¿no? O sea, son adultos. Y este es el sumo sacerdote. Es el sumo sacerdote conocido como Wiyak que es como decir el papa del Tahuantinsuyo. Uma, o la cabeza que habla, así también le dice. Sí, Antonio, ¿quién lo mató? Su esposa, envenenándole, ¿no? Eso lo dijimos hace un momento. Entonces, eso es diarquía, a partir de Inca Roca y diarquía. Pero con Pachacútec se habla de correinado. El correinado es el padre con el hijo. En cambio, diarquía es el Inca de Anan con su hermano, el Inca de Urim, que se dedica más a temas religiosos. Bien, y ahora vamos con Tupayupanqui. Ah, mira, cuando Pachacútec era Inca, le dijo a su hijo Tupayupanqui de tan solo 16 años, o sea, en calidad de Auqui, que conquista la cultura Chimú, y por eso es que la parte roja es una conquista de Tupayupanqui, pero no como Inca, sino como Auqui. Entonces el mérito se lo lleva Pachacútec. Y luego ya cuando Pachacútec muere, Yupanqui asume ya pues el poder como supremo Inca, ¿no? Y entonces ahí empiezan las conquistas de todo color verde. Y es el que más conquistas tiene, es el que más conquistas hizo. Entonces, Tupac Yupanqui es considerado incluso el Alejandro Magno de América, ¿no? Eh, llegó hasta la selva alta, incluso se fue hasta la Polinesia. Los chinchas fueron los que le dijeron al Inca, ande y conquístate unas islas que nosotros sabemos que están de frente, te vas de viaje y regresarás. Y regresó de su viaje después de 14 meses. Entonces, el Inca navegante le decían a Yupanqui. También Yupanqui creó una clase de sirvientes. ¿Cómo se llamaban los sirvientes de los incas? Que no eran esclavos, se llamaban yanaconas. Él también creó los yanaconas. En un momento vamos a hablar detalles del yanaconaje.
lo creó Tupayupanqui. Y bueno, eso. Luego viene Huayna Cápac. Huayna Cápac, como ven, no conquistó casi nada, no conquistó mucho, pero lo importante es que después de él, ya el imperio no siguió expandiéndose más. Gabriel, mejor sería decir el que tuvo más conquistas territoriales, porque Huayna Cápac, lo interesante de su conquista, a pesar que no fue mucha, es que con Huayna Cápac las fronteras llegaron hasta su máximo límite. Es decir, no conquistó mucho comparado con Yupanqui, pero Huayna Cápac, después de lo poquito que conquistó en el norte, después de él ya las fronteras ya no pudieron seguir expandiéndose más, porque había mucho pueblo salvaje traspasando el río Ancasmayo. Entonces con Huayna Cápac, repito, las fronteras llegaron hasta su máximo límite. Hasta Colombia llegó las fronteras. Y ahí muere Huayna Cápac de viruela. Lo que pasa es que se encontraban los españoles ya haciendo sus viajes, estaban cerca, era el año 1531. Y la epidemia esta se habría expandido por Ecuador y, bueno, Huayna Cápac, antes de morir, nombró a su sucesor Ninan Cuyochi, su hijo. Pero Ninan Cuyochi muere también rapidísimo y entonces se olvidó de nombrar al sucesor y es por eso que se pelearon Huáscar y Atahualpa. Y entonces viene la guerra, ¿no? Entre Huáscar y Atahualpa. ¿Qué inca de los dos era más legítimo, Huáscar o Atahualpa? ¿El inca legítimo era Huáscar o Atahualpa? Era, era ninguno. Ninguno de los dos era legítimo, en realidad. Lo que pasa es que ustedes creen que es Huáscar, ¿no? Porque como Huáscar era hijo de la Coya, la esposa principal de Huayna Cápac, y Atahualpa era hijo de una de las tantas concubinas que tenía su padre, entonces ustedes piensan en ello, pero en realidad no, la cosmovisión incaica no lo veía de esa manera como nosotros sí lo vemos. Simplemente cualquiera de los dos podría ser legítimo. En este caso, ¿quién tendría más legitimidad de ser inca, Huáscar o Atahualpa? Sencillamente lo ven como el más legítimo es aquel que le derrote en la guerra al otro. El legítimo es aquel hermano que le gane en la guerra al otro. O sea, si Huáscar le gana a Atahualpa, ha demostrado su legitimidad por ser más valón, más hombre, más valiente. Y si gana a Atahualpa legítimamente le corresponde ser el inca. No era la primera vez que pasaba una guerra civil. Normalmente los incas morían y no dejaban al sucesor o simplemente no tenían descendencia y entonces se podían matar entre parientes cercanos. Pero más que todo era entre hermanos. Entonces, lo que pasó con Huáscar fue que tuvo el apoyo de los incas de Urin. Fue apoyado por los sacerdotes de Urin. En cambio, a Atahualpa lo apoyaron los militares de Hanan. Lo interesante de esto es que a Huáscar lo nombraron Inca, la panaca de Huáscar, lo nombraron Inca, entonces le ganaron la partida a Atahualpa, ¿no? A Huáscar al toque nomás lo llevaron corriendo hasta el Cusco, vamos, y lo coronaron rapidito, ya, tú eres Inca, tú eres Inca. Y Atahualpa fue nombrado por su hermano Incan Rantin. Incan Rantin es como decir ahorita Dina Boluarte, o sea, la vicepresidente, ¿no? O sea, Atahualpa era como un vicepresidente Inca, algo así. Pero su nombre era Incan Rantin, el Inca reemplazo, algo así. Y este fue llevado a Quito. Atahualpa gobernaría en Quito, mientras que Huáscar gobernaría en Cusco. Entonces, cuando la bronca se da, esta pelea no solamente tienen que analizarlo como una simple ambición de poder entre los hermanos, no, también se puede ver como una dualidad. En este caso, lo de la dualidad la representarían los Urin y los Anan. En este caso, ¿quiénes serían los Urin? ¿Cusco o Quito? ¿Quién serían los Urin? ¿Cusco o Quito? En este caso, Urin sería Cusco, porque te estoy diciendo que a Huáscar lo apoyaron los sacerdotes de Urin. Y como Huáscar fue proclamado en Cusco, entonces el Cusco es la facción Urin. Y Atahualpa, que fue apoyado por los Hanan, y como lo mandaron a Quito a gobernar como Incan Rantin, sería pues la facción Hanan al norte y Urin en sur. Así es, Atahualpa pertenecía a la panaca de Pachacútec y Huáscar pertenecía a la panaca de Tupayupanqui. Por eso mismo es que la guerra civil también se puede ver como una guerra entre panacas, en otras palabras, una guerra entre intereses de familia. O sea, no es solamente ambición de poder entre dos hermanos, sino hay atrás toda una ambición de la familia, ¿no? Para que gane o sea coronado inca. Entonces, cuando Huáscar ya era inca, Atahualpa se le subleva. Y entonces empieza la guerra.
y gana Atahualpa. Entonces Atahualpa derrota a su hermano Huáscar, no lo mata, lo derrota en una batalla, la batalla de Cotabamba se llama la batalla, y Huáscar no muere, pero Atahualpa se fue a celebrar en Cajamarca con sus 500 mujeres, y es en ese momento que llega Pizarro, y bueno, la historia de la captura de Atahualpa es ya en otro tema, ¿no? La invasión. Bueno, dicho esto, vamos ahora a hablar de la política inca. Y entramos entonces a la... Bueno, esto podría ser una pirámide también, pero bueno, lo tenemos así. El Inca está en la cabeza. Ojo que se llama pirámide política porque todos son políticos. También es importante señalar que políticamente los incas eran teocráticos. Si el Inca se dice que es hijo del dios, entonces teocrático, pero también son militares y son multiétnicos. Esto es muy importante. El Tahuantinsuyo no fue homogéneo, estaba compuesto por cientos de pueblos étnicamente diferentes, culturalmente distintos, con muchas lenguas. Y por eso es que era difícil que los incas homogenicen a todos. El inca es la máxima autoridad. Se decía que era hijo del sol y de la luna. Se casaba con su hermana, la Coye, ¿no? Pero también tenía derecho a otras esposas. Estas esposas eran las esposas de los jefes vencidos. Estos jefes vencidos se las entregaban, ¿no? El jefe vencido podía entregarle al inca a su esposa, a su hija, o cualquier mujer importante. Entonces, los incas cuando toman el poder, ¿heredan o no heredan nada del papá? O sea, el Auqui, cuando ya sabe que va a ser inca, tiene derecho a heredar los bienes del padre que falleció o que ya va a morir. Y la respuesta contundente es no. No. O sea, el Auqui tiene que crear su propia panaca, tiene que tener sus propias tierras, tiene que conquistar sus propias mujeres. Entonces, no hereda nada de su padre. Entonces, por eso es que se dice que el Auqui empieza, digamos, desde cero, ¿m? Como huacha, como pobre. Pobre en el sentido de que no tenga que comer, sino que no hereda nada de bienes. Entonces, forma su propia panaca y el Inca, obvio que tiene que tener hijos con su esposa principal, la Coya, y también con todas sus 500 mujeres concubinas. Y lo que viene es muy interesante porque los hijos que el Inca tenga con la Coya, los hijos que el Inca tenga con la Coya, ¿son iguales o son diferentes a los hijos que el Inca tiene con sus otras 500 concubinas? A ver, te respondo, Angie. La panaca se crea cuando muere el Inca. La panaca es la familia del Inca. La panaca es la familia del Inca. Entonces, cuando un Inca se muere, existe una panaca del Inca que acaba de morir. Esa panaca que perteneció al Inca que acaba de morir, no desaparece nunca. Esa panaca se mantiene siempre. Incluso el Inca muerto es momificado y se le sigue reverenciando. Entonces, lo que pasa más bien con el Auqui, como decíamos, ¿no? El Auqui tiene que crear su propia panaca, su propia familia. Cuando el Auqui sabe que ya es Auqui, ya tiene que empezar a crear su propia panaca, porque tiene que abandonar la panaca de su padre. Cuando se entera que es Auqui, ya abandona la panaca de su padre y desde el día siguiente ya empieza a crear su propia panaca. Ya, correcto. Entonces, la pregunta era, ¿los hijos que tenga el Inca con la Coya eran de la misma legitimidad que los hijos que tenía con las otras mujeres? ¿Sí o no? ¿Era de la misma legitimidad? Y la respuesta es sí, claro que sí. O sea, no es como nosotros, que nuestro hermano de sangre, tal vez para ustedes es visto diferente que nuestro hermanastro, ¿no? Entonces, no, para los incas todos son legítimos. Por eso lo que te dije de la pelea Huáscar-Atahualpa, cualquiera de los dos podía ser legitimado.
Lo que más importaba no era si de qué sangre vienes, no, no, no. Lo que más importaba era tu aptitud. O sea, con P, la aptitud para gobernar, que seas apto, capaz para el gobierno. Porque el Auqui no era necesariamente el primogénito, hijo del Inca. O sea, no era el mayor necesariamente, sino era el mejor. El Inca nombraba, repito, al Auqui de todos sus o 500 hijos, vamos a decir, al mejor, no necesariamente al mayor. En el caso de Europa, ahí siempre sí era el mayor, el primogénito. En esos casos europeos, ahí sí. Bien, entonces cuando el Inca ya es Inca, se corona con una mascaipacha. Y, y cuando el Inca muere, lo convierten en una momia. Esa momia se llama Malki, ¿no? Aunque en realidad el Inca nunca moría, ¿no? Porque su momia sigue siendo reverenciada en culto. Se cree que tienen alma los incas. Bueno, toda la gente tiene alma. Esta alma se llama Camaquén. Camaquén es el nombre que le dan. Y bueno, y eso, ¿no? El Inca era considerado incluso el hijo del sol e hijo de la luna. Ahora, el Inca tenía una vida pues extraordinaria. Al Inca nadie lo mira, nadie le habla. El Inca le dan de comer en la boca, lo bañan sus mujeres, le cargan en su litera, ¿no? ¿Cuántos suyos había? 4. Cada suyo estaba al mando de un apocuna. Apocuna, también llamado aposuyo. Cada apocuna era un representante del Inca en un suyo, o sea, habían 4 apocunas. Entonces, los 4 apocunas eran como una especie de consejo de ministros del Inca, ¿no? Estos 4 apocunas eran los que eh, le decían al Inca cómo va el gobierno del respectivo suyo que gobernaban. Normalmente, ¿de dónde sacaba el Inca a sus 4 apocunas? A ver, ¿de dónde creen que lo sacaba? ¿Hacía casting? ¿Concurso público? ¿Examen de admisión? ¿De dónde sacaba el Inca a sus 4 apocunas de mayor confianza? Correcto, de su propia familia, claro, de su propia panaca. Normalmente eran sus 4 hermanos de mayor confianza, es cierto. Y formaban el Consejo Imperial, en español Consejo Imperial, en quechua el Tahuantinsuyo Camachic. O si quieres simplemente el consejo de los Suyuyuapus, Suyuyuapu, líder de un suyo. Bueno, tenía derecho a tener unas 300 mujeres, algo así, 200 mujeres. El Apunchic era el jefe de una provincia. O sea, mira, si esto es un suyo, cada suyo se divide en provincias. Cada provincia sería, pues, llamado guamaní. Las provincias se les llama guamanís. Y el jefe de una provincia es llamado Apunchic. Estoy ronco. Apunchic, también conocido como Tucricut. Así también se le dice, Apunchic o Tucricut. El Apunchic es como decir ahorita un gobernador regional, ¿no? En este caso era un gobernador de una provincia o guamaní. Y como todo gobernador regional actual, pues tiene que dedicarse a inspeccionar cómo marcha la construcción de las obras públicas, ¿no? El funcionamiento de, no sé, de los puentes colgantes, de los caminos, de los tambos, de todo lo que ocurre dentro de su provincia. Incluso los casamientos y todo eso. Bien. Y el Uraca era el jefe del Ayu. Uraca, el jefe de un Ayu. Los Ayus saben lo que son o no. Los Ayus son una gran familia. La comunidad campesina, pues la comunidad campesina que incluye varias familias que viven en el mismo pueblo, tierra, chacra, lo que tú quieras, es un Ayu. Y el jefe de ese Ayu es el Uraca. El papel del curaca no solamente es simple un líder o un jefe del Ayu, sino también el curaca es el que está obligado a cobrarles los impuestos al Ayu. Y estos impuestos el curaca se le entrega ¿a quién? Se le entrega al Inca. Entonces el curaca le cobra los impuestos al Ayu para que se lo entreguen después al Inca. Por eso es que el curaca es una especie de bisagra, ¿no? ¿Entre quién? ¿Bisagra entre quién? Entre el Inca estaría acá, el pueblo estaría acá, el curaca está en el medio. Es una bisagra porque se comunica con el poder de arriba y el pueblo.
Bien. También el curaca, como tiene al mando un ayu, organiza algún tipo de trabajo en beneficio del ayu. A ver, ¿quién de ustedes ya ha leído qué tipo de trabajo el curaca convoca? Porque es un trabajo que hace el ayu en beneficio del ayu. ¿Será el aini, la minca o la mita? Será la minca, ojo, la minca, porque la minca beneficia al ayu. En cambio, la mita beneficia al Estado. Ajá, ya, la pregunta fue, ¿un ayu es más chiquito que un guamaní? Recontra, obvio. O sea, si decíamos que esto es un, a ver otra vez, si decimos que esto es un suyo, ya mejor vamos a hacer el tahuantín suyo. Este es el tahuantín suyo, están los 4 suyos. Cada suyo está dividido en provincias, obvio, y cada provincia está dividido en ayus. Claro, está dividido en ayus. Y la pregunta es, ¿cada ayu también está dividido en algo o ya no? ¿Los ayus estarán más divididos o ya no? Increíblemente sí. El ayu está dividido en dos. Los de Urim y los de Ana. Sí, para todo hay dualidad, ¿eh? Los de Urim y los de Ana. Entonces también había una división dentro del ayu. Y los espías del Inca, que todo lo ven, que todo lo oyen, se les llama el Tukuy Ricuy. El Tukuy Ricuy, el que le cuenta al Inca cualquier sospecha de traición, ¿no? Visitaban las provincias y cualquier sospecha le contaban al Inca. Muy bien, y ahora sí vamos a la sociedad. Vamos a conocer la sociedad. Perdóname, dame 10 segundos, voy a traer mi cargador. Perdón, un ratito. Ok, seguimos, no se vayan. Y ahora vamos con la sociedad inca. Que a diferencia de la pirámide política que vimos hace un momento, pues todos estos eran políticos, en cambio en la sociedad está la nobleza y el pueblo, los de arriba y los de abajo, los gobernantes y los gobernados. Porque claro, no es que sean comunistas los incas desde la visión de la pirámide política, o sea, sí existe un grupo explotador que gobierna. La nobleza de sangre es la más importante. Claro, se llama de sangre porque es la que lleva la sangre del Inca. Repito, Antonio, los curacas ordenaban a los miembros del Ayu a que tienen que trabajar en beneficio del Ayu, por ejemplo, hacer alguna construcción, y eso se llama minca. Minca. En cambio, la mita no lo convoca el curaca, sino lo convoca el mismo Inca, porque es en beneficio del Estado. De eso vamos a profundizar en un rato todavía, Antonio, cuando hablemos de economía. Ahí vamos a hablar detalles de Ain, Inca, Mita, reciprocidad, redistribución. Ya, entonces nobleza de sangre es la panaca, la familia del Inca. Por eso se llama de sangre, lleva la sangre del Inca. Eh, ¿Para qué le sirve al Inca su panaca? Pues de ahí elige a los que van a ayudarle a gobernar, ¿no? Entonces el Inca, por ejemplo, dice, ya, hermanos, yo los necesito para que sean mis apocunas y a ustedes para que sean los apunchitos, a ti para que seas el tucurricuy. La nobleza de sangre tiene unos aretes distintivos, por eso es que los españoles le llamaban orejones. Ahora, ¿la nobleza de sangre también incluye a la realeza? ¿La nobleza de sangre también incluye a la realeza? Claro, también incluye a la realeza. O sea, ¿quiénes integran la nobleza de sangre? El Inca y toditita su familia. Y toditita esa familia puede ser la Coya, el Aoki, ¿no? Y todos los demás. La Ñusta, que es la hija soltera, la Paya, que es la hija casada, las Piwis, que son sus otras esposas. Todos ellos son la panaca. Solo que dentro de esta nobleza de sangre, estas tres son los que, digamos, están en la punta de la nobleza de sangre. Y como están
en la punta de esta nobleza de sangre, también se le dice realeza, también. ¿Ya? Entonces, esa sería la nobleza de sangre. Y ahora vamos con la nobleza de privilegio. La nobleza de privilegio se subdivide en dos: advenediza y recompensa. ¿Quiénes integran la nobleza advenediza? La nobleza advenediza lo integran los jefes vencidos por el Inca, los jefes de las culturas vencidos por el Inca. Ejemplo, el rey Chimú, el rey Chanca, el rey Chachapoyas. Los incas conquistaron todas esas culturas. ¿Qué le hacemos a esos jefes? Los volvemos nobles de privilegio advenedizos. A ver, ¿por qué los vuelve nobles el Inca si son sus enemigos estos reyes vencidos? ¿Qué busca el Inca al volver nobles si son sus enemigos? Lo que pasa es que el Inca los vuelve nobles porque busca con ello evitar ¿qué? Evitar rebeliones del futuro, evitar sublevaciones, busca ganarse, ¿no? Ganársele el cariño del Inca, por así decirlo, ¿no? Para que el Tahuantinsuyo esté unido. Esa era la estrategia que tenían los incas. Entonces, no solo los ennoblecía, también les regalaba pues mujeres. Ahora, no voy a pensar que el pueblo común y corriente tenía derecho a tener muchas mujeres, no, solamente el Inca y los reyes vencidos tenían derecho a ser polígamos, el resto siempre era monógamo. Entonces la nobleza de privilegio advenediza, ¿no? Y la otra es de recompensa. La nobleza de recompensa lo integran los premiados por sus grandes hazañas. Podrían haber sido un soldadito que en la guerra, por los incas, lo dieron todo en la batalla, y entonces el Inca los vuelve nobles de privilegio de nivel de recompensados. Eran soldados que no son nada del Inca, no llevan nada de la sangre del Inca, pero igual los vuelve nobles por su gran hazaña en la guerra. También podían incluir gente que hayan hecho algo por el imperio, por ejemplo, los amautas, que eran los profesores, también integraban esta nobleza. Eh, entonces, esa era la nobleza de privilegio. Es que la nobleza provincial es igual que nobleza advenediza. La nobleza provincial o nobleza advenediza. Acá lo podemos ver también. Esa de sangre, el más importante. Nobleza de privilegio, que se subdivide en A, nobleza provincial, o también yo le digo nobleza advenediza. Es lo mismo, porque advenedizo es el que viene de afuera, o el que está lejos, o sea, en provincia, pues, ¿no? Y aquí faltó el otro, ¿no? El de recompensa, que ya lo tenemos, ¿no? Ya. Y ahora veamos al pueblo. Al pueblo. Vamos a empezar con los Hatun Runas. Los Hatun Runas es el pueblo común y corriente. Los Hatun Runas son la población mayoritaria. Ellos nunca se llamaron indios ni indígenas. Hatun Runas significa hombre, hombre inteligente, hombre importante. ¿No? Esos son los Hatun Runas. ¿Y por qué era importante? ¿Para qué era importante los Hatun Runas? Porque como eran el pueblo, el Inca ¿para qué los necesitaba? ¿Para qué crees que el Inca necesita tener Hatun Runas? Porque ellos son los que van a trabajar para el Estado. ¿Pagando qué? Pagando tributo o trabajando para el Estado a través de un trabajo que es para el Estado, que hace un momento mencionamos que se llama mita. Claro, Rodrigo, para mitar, ¿no? Para que tributen. Es el pueblo, es el hombre común. Era la base de la sociedad. El mitimae o los mitimaes, vamos con ellos, también son parte del pueblo todos ellos. La palabra mitimae significa ausentes, que quiere decir en realidad trasladados de un lugar a otro. ¿Por qué eran trasladados? Por varias razones. El Inca decidía que tenían que ser llevados lejanamente o a algunos lugares no tan lejanos, dependiendo de la gravedad. Podría ser porque se portaron mal, eran subversivos, entonces los botan lejos para que no se junten, para que no se vayan a sublevar.
o incluso porque sabían cultivar cierta planta y entonces los mandaban a los lugares apropiados para que colonicen algunos cultivos, por ejemplo la totora, ¿no? Por ejemplo, hay costeños que saben cultivar totora, pero en la costa no se necesita mucho los caballitos de totora, mejor es en el lago Titicaca. Entonces los volvían mitimaes enviados hasta Puno, o también para que resguarden las fronteras, no vayan a entrar tribus salvajes a las fronteras. En fin, habían por muchas razones, para controlar la población también. Si hay mucha población en un suyo, los mandan a otro suyo. Entonces, mitimaes son trasladados. A ver, Gabriel, sí, claro, Hatunruna incluye tanto la población de los incas como la población de los conquistados. ¿Por qué? Porque la población de los conquistados también tributan, también mitan. Entonces, todos ellos también son considerados seres humanos. No pienses que como conquistaron a otros pueblos, ese pueblo no se le puede llamar hombre o mujer, ¿no? También pasan a ser parte. Recuerda que el objetivo de los incas es que todos los conquistados o los pueblos conquistados se sientan pues un solo corazón tahuantinsuyano. Al menos eso es lo que buscaba políticamente el Inca y por eso tantos premios, tantos regalos a los reyes vencidos. Y claro que sí, todos eran llamados Hatunrunas. Entonces los mitimaes eran los trasladados. Mm, iban juntos, ¿no? Nunca iban solitos. Y ahora vamos con los yanaconas. Los yanaconas son sirvientes del Inca, y no se les puede considerar esclavos. ¿Te acuerdas quién fue el Inca que creó a los yanaconas? Estábamos viendo hace un momento los tres grandes Incas, ¿no? Uno de esos tres creó a los yanaconas. El Inca que más conquistas tiene, el Inca navegante también le decían. Ese fue Yupanqui, Tupac y Yupanqui. Claro. Eh, ajá, Gabriel, los principales reclutados para luchar en las guerras eran los soldados que eran tanto del ejército cusqueño, pero también reclutaban a los soldados de los ejércitos de los otros pueblos conquistados, siempre y cuando se demuestre que sean fieles a ellos. Estos soldados se llamaban los aucarunas, que cumplían mita, porque la mita es servicio militar obligatorio, es mita, porque la mita o el servicio militar obligatorio es algo que ayuda al Estado a mantener la seguridad. Claro, porque si solamente sacabas soldados del Cusco, entonces no siempre tendrías éxito en la guerra. También reclutabas de los pueblos vencidos. Pero no de todos, sino de los más fieles. Entonces estábamos en los yanaconas. Los yanaconas son los sirvientes del Inca, que no se les puede llamar esclavos, eran los que le ayudaban al Inca, no sé, alcánzame agua, alcánzame una ropa, ayúdame a cambiarme. Labores domésticas. Incluye labores en la agricultura, pastoriles, lo que al Inca se le ocurra. Eh, entonces los yanaconas, ¿no? Ayudaban al Inca y a la familia del Inca. Pero ¿por qué no pueden ser llamados esclavos? Lo que pasa es que no, pues esclavos no, porque recibían su lote de tierra. Y no podían ser vendidos, cambiados por trueque. No, no, no. Porque tenían un jefe, en este caso un Inca, que los protegía. Y el Inca jamás los abandonaría a su suerte. Y además porque algunos yanaconas que se llegaban a ganar la confianza del Inca podían ser liberados, incluso podían ser elevados de grado a generales. Por ejemplo, no sé si has escuchado hablar de Calcuchima, gran general de Atahualpa fue Calcuchima. Calcuchima era un yanacona, pero como se ganó el amor, o bueno, el cariño y la confianza militar de Atahualpa, Atahualpa lo nombró su principal general, Calcuchima. Entonces no pueden ser esclavos, son sirvientes. Eso sí, como son sirvientes, no pueden regresar a su casa, nunca más podrán volver a su ayu y jamás podrán participar de la reciprocidad que hay dentro del ayu. Y
si tu hijo nace, está mi yanacona, yanaconita. El cargo de yanacona se hereda, pero sí podían tener las tierras que el Inca les daba para que de ahí vivan. Bueno, y los piñas o esclavos eran, pues, estos fueron recién desde Huayna Cápac que aparecen. No es que siempre han existido esclavos. ¿Por qué el Inca decidió crear esclavos? Es que era gente que nunca se rendía, gente muy violenta, muy sublevada. Y a pesar que el Inca los chancaba cada mes, estos pueblos se volvían a rebelar. Por eso es que el Inca, harto de ellos, los botaba a la selva alta para que cultiven hojas de coca. Y ahí los dejaban a su triste destino, ¿no? Porque les daba la uta, que es una enfermedad que te deja la piel así toda podrida y se te va cayendo. El Inca necesitaba hojas de coca para ver el futuro y para hacer los rituales, pago a la tierra. Tú sabes que hasta ahora hay chamanes que usan las hojas de coca para hacer sus ritos, ¿no? Entonces, por eso es que los piñas eran obligados a mandar, los mandaban allá. El Estado les tenía Profesor, que dar documentación, eso sí. Dime, te escucho. tengo una pregunta. Con respecto a varios enunciados que he visto que dicen la base de, pues, de la sociedad, ¿cómo lo puedo interpretar? Porque es que me he dado cuenta que tengo dos interpretaciones. Una que puede Ujú. ser como la que está en el centro, que ayuda a que haya como un orden, o sea, los que principalmente consumen o algo así, o base, la que literalmente es la base, la que está en la parte más baja. ¿Cómo lo interpreto? ¿Como si fuera Ya. la parte más baja o el intermedio? No, en este caso puedes interpretarlo como intermedio, pues porque si tú dices que la base es la que está en la parte más baja, estarías diciendo que la base de la sociedad inca eran los esclavos. Y como estamos diciendo, los esclavos eran mínimos, no eran la mayoría de la sociedad. La mayoría de la sociedad eran los Hatunrun. Lo que pasa es que cuando, claro, es que hay preguntas que dicen, ¿cuál es la base? ¿No? Y entonces uno literalmente se acuerda de su curso de geometría. Bueno, la base es la que está abajo, pues, ¿no? Pero en historia a veces tenemos un poco ¿no? que ajustar un poco ahí la interpretación, porque lo hacemos para un tema de orden, ¿no? Hatunrunas, Mitimae, para una especie de clasificación, pero no necesariamente significa que el que está abajo es la base, ¿no? Entonces, en este caso los Hatunrunas, porque como decíamos que es el pueblo, sí, claro, sería en todo caso la mayor parte de la población. Los Hatunrunas es la mayor parte de la población. Por eso es que el Mitimae es un Hatunruna. El Yanacón es un Hatunruna. Los esclavos son Hatun Runa, solamente que adquirieron condición de esclavos. Entonces, todos ellos los podemos agarrar y podemos meterlos en este saco de Hatun Runas. Y ahora sí, esta es la base, pues, ¿no? Esta es la base. Bueno, sí, pues. Ya, entonces eso, y los piñas, ahí estaban los esclavos, que eran llevados, como te dije, a la selva, y algunos pues los conocen como mitimaes y son llevados por su versión, ¿sí? Pues mitmapiñas, porque al final ya cuentas un esclavo era trasladado y era un mitimae, pero un mitimae por castigo, como esclavos, un mitmapiña. La palabra está en quechua, piña, y hasta ahora los lingüistas estudian por qué esta palabra tiene el mismo parecido con esta rica fruta del Caribe, ¿no? Incluso cuando tenemos mala suerte en la vida nos dicen que somos piñas. O sea, se tiene una relación indirecta con la palabra quechua, piña, esclavo. Ah, Antonio, los yanaconas nunca han preguntado en San Marcos, por eso yo más me centro en los yanayacos nunca han preguntado en San Marcos, más me centro por eso en los yanaconas, pero los yanayacos son los que trabajan también para el Inca. Exclusivamente eh, para el Inca son yanayacos. Cuando es para la familia del Inca, que incluye también al Inca, es Yanaconas. O sea, el Yanacona, la palabra Yanacona abarca más el Inca y su familia, y el Yanayaco ya es, digamos, no sé, para exclusivamente solo y solo para el Inca, ¿no? Algo así como las SS de Hitler, ¿no? Que solo eran para Hitler, nada más las SS. Algo así sería el Yanayaco. Pero en general, más hay Yanaconas que Yanayacos. Bien, y ahora vamos con la parte de la economía. El secreto de los incas para que no haya habido hambre ni pobreza, nunca hubo protestas por hambre, pero sí hubo protestas por temas políticos, eso sí.
O sea, lo bueno de los incas es que nadie se quejó nunca de falta de comida, nunca hubo pobreza, pero sí habían protestas políticas porque los pueblos que habían sido conquistados por los incas soñaban con proclamar su independencia. El Tahuantinsuyo no era una nación, era un conjunto, era un imperio multiétnico, ese es el nombre que se le da. La reciprocidad es la acción por la cual, si yo te ayudo, tú también me ayudas. Yo te ayudo y tú me ayudas de manera simétrica, o sea, igualitaria. ¿Y por qué esto es importante? Para que siempre se colabore las personas y nunca hay egoísmo. A pesar que la reciprocidad no es obligatoria, o sea, te pongo un ejemplo, yo, este vecino, te ayudo a techar tu casa, estás techando tu casa, te ayudo, te doy una mano. Gracias, vecino, bacán, ya. ¿Y por qué el vecino ofreció ayudarle? Porque quisiera él que también el vecino ayudado le ayude al que ayudó. Más tarde, otro día, también a techar la casa, ¿no? Del vecino que ayudó. Pero no es obligatorio, pues no, si tú no quieres devolverle el favor a tu vecino, no es obligatorio hacerlo, pero te nace hacerlo, te nace. Y eso dice mucho de la solidaridad y el colectivismo que tiene el mundo andino. A diferencia de sociedades más urbanas y capitalistas como Lima u otros lugares del mundo, donde más son pensando en lo individual, o en todo caso, si tú me ayudaste, dime cuánto es. O sea, yo te voy a pagar dinero, pero yo no, jamás te devolveré el favor igualmente como tú me lo has hecho. Entonces, en la reciprocidad, te ayudo en tu chakra y gracias, vecino, yo también más tarde te voy a ayudar en tu chakra. Ah, ya, no estás obligado, pero normal. Entonces, eso es un principio valioso que hasta el día de hoy se practica. Y el otro es la redistribución. La redistribución también es una reciprocidad. También, sí, pero es asimétrica. Es decir, la devolución del favor es desigualitaria. La redistribución lo vemos en el esquema, ¿no? Acá lo vemos en esquema y acá lo vemos en dibujo, es lo mismo. Entonces, miren, el Ayu le paga un tributo al curaca, puede ser en comida, y ese tributo el curaca se lo da al Inca. ¿Te acuerdas que por eso dijimos hace un momento que el curaca es la bisagra? El curaca une el poder del Inca, el poder de arriba, con el pueblo. Es el intermediario entre los de arriba y los de abajo. ¿Por qué el Ayu no va de frente y le dice, Inca, ahí está su tributo? No, porque al Inca nadie lo mira a la cara, es el hijo del sol, es muy sagrado. El curaca es uno de los pocos que tienen permiso del Inca para que lo miren. Entonces el curaca le lleva el tributo del Ayu. Por otro lado, el Ayu también le puede trabajar al Inca a través de la mita. El Ayu le trabaja al Inca a través de la mita, sea pues construyéndole Machu Picchu, un puente colgante, algo que necesita el Estado, una obra pública, una fortaleza, yo qué sé. Entonces, te das cuenta cómo el Ayu paga sus impuestos y cumple su mita para el Inca, todo en beneficio del Inca. La pregunta es, ¿y el Inca cómo devuelve ese favor? El Inca devuelve el favor, y esa devolución del favor se llama redistribución. ¿Eh? El Inca finalmente redistribuye. Pero no siempre, solo en algunos casos de emergencia. Si el Ayu, por ejemplo, la está pasando mal, tiene problemas de sequía, falta de cosechas, el Inca no se queda con los brazos cruzados. Agarra la comida que era del Ayu, los impuestos que le dio el Ayu, que estaban guardados en los almacenes llamados colcas o tambos, y el Inca saca la comida de ahí y se lo devuelve al pueblo. Entonces, eso es una reciprocidad, porque claro, como el pueblo le dio al Inca su comida o impuestos y el Inca le está devolviendo también comida para que el pueblo solucione sus problemas de sequía. Pero no está sacando la comida de su propia casa el Inca, sino es los mismos impuestos que el Inca había almacenado. Entonces, quien pierde más es el Ayu. Quien no pierde nada es el Inca, porque el Inca simplemente devuelve lo que era del Ayu. Pero el Ayu lo considera como que el Inca lo que está haciendo es lo máximo, ¿no? Porque el Inca nos está ayudando. El Inca representa lo que hoy sería el Estado, pues, ¿no? A ver, si tú le pagas, o sea, a ver, ejemplo actual. Los impuestos que le pagamos al Estado, el Estado, ¿cómo no los redistribuye? No los redistribuye en buena educación, buenos hospitales, ¿no? Lugares recreacionales, todo gratuito. Entonces, ahí decimos, el Estado está chambeando. Claro. Entonces, eso se llama redistribución.
que es una reciprocidad, insisto, pero asimétrica, desigualitaria, porque el Inca no pierde tanto como el Ayu pierde. ¿Había propiedad privada en los incas o la tierra era de todos? A ver, que pregunten eso, a ver, ¿qué dirías? ¿Había propiedad privada en el Tahuantinsuyo o la tierra era de todos? ¿Cómo era la distribución de tierras? ¿Propiedad privada o colectiva? Colectiva, porque así funcionaba el IU, ¿o no? Claro, pero la colectiva solo se ve en el Ayu, nada más que en el Ayu es colectiva. Pero el Inca tenía sus propias tierras, las tierras del Inca. El Sol también tenía sus propias tierras, llamadas las tierras del Sol. Obviamente que las maneja el sacerdote, ¿no? No, el Sol no, el sacerdote. Sí, existió propiedad privada, pero mínima. Propiedad privada era mínima. Los pocos privilegiados que tenían propiedad privada es el Inca, el Sol, los sacerdotes, mejor dicho, y el Curaca. En el caso del Ayu, o sea, de la comunidad, la tierra sí es colectiva. Por eso es que dentro de un Ayu sí se puede hablar de comunismo. Claro, es una palabra tabú, ¿no? Pero lo que pasa es que dentro del Ayu, la tierra es de todos. Y si la tierra es de todos, entonces, pues, chévere, ¿no? No hay propiedad privada. Pero eso no significa que me digas que el Estado Inca era comunista. No, tampoco llegues a tal extremo. El Estado Inca no es comunista. ¿Cómo va a ser comunista el Estado Inca si el Inca nomás se cree hijo del sol? Era más tirano y más absolutista que los reyes de Francia de la monarquía del siglo XVI, ¿no? Sí, Mariela, claro. Lo que pasa es que cuando te casas, te dan tu topo, que es una porción de tierra para los recién casados. Pero eso no es propiedad privada, es propiedad prestada. No es propiedad privada, porque el Inca no te regala el topo, te lo presta. El día que esa pareja de casados se muera, el topo regresa al Estado. ¿Y el Estado qué hace con ese topo? Se lo vuelve a entregar a otros recién casados. Entonces, no es propiedad privada tampoco el topo. Las tierras que son de todos, que están dentro del ayo, tienen un nombre. Las tierras que son de todos, que están dentro del ayo, se llama Sapsi. Sapsi. En ese sentido, una pregunta un poco capciosa. ¿Todo hombre andino nacía con la tierra asegurada, sí o no? ¿Todo hombre andino nacía con la tierra asegurada? ¿Sí o no? O sea, todos nacían ya con su tierra asegurada. La respuesta es, por supuesto que sí. Claro que sí. ¿Por qué? Porque naces en tu ayu y por lo tanto tienes derecho a usar la tierra de todos, o sea, el SAPSI. Te estoy diciendo que el SAPSI es la tierra de todos. Todo niño nace con la tierra asegurada porque es el SAPSI. Su tierra es el SAPSI y de toda la comunidad. Pero el día que te casas, abandonas el SAPSI porque te van a dar aparte tu topo. O sea, cuando ya te casas, te dan tu topo, te lo presta el Inca y ya abandonas el SAPSI. Entonces, claro que es cierto que todo niño nace con la tierra asegurada. La pregunta es, ¿quién trabaja la tierra del Inca y quién trabaja la tierra del Sol? Pues los indígenas. Pero los indígenas lo trabajan por Aini, Minca o Mita. Si te preguntan eso, ¿qué dirías? Las tierras del Inca y las tierras del Sol las trabajan por Aini, Minca o Mita. Correcto, por Mita. Pero vamos a repasar un poco más sobre Aini, Minca y Mita. A ver. Acá vamos a borrar un error hubo acá. Ya. Estado Inca acá no debe de haberse puesto. Ya. ¿Qué es el Aini? El Aini es una reciprocidad simétrica. Si yo te ayudo y tú me ayudas, entonces, ¿quiénes están beneficiando? Dos personas o dos familias. Es un intercambio de trabajo de una persona a otra. O puede ser un conjunto de personas. Una familia ayuda a otra familia. Eso es Aini. Siempre y cuando esté dentro de un ayu. Es simétrica, ¿verdad? Si yo te ayudo, tú me ayudas. ¿Es obligatorio? No es obligatorio que yo te devuelva el favor. Sí, sí, Marcos, los yanaconas también tienen tierras. El Inca les entrega esas tierras. Sí, claro, claro que sí. Por eso no son esclavos, dijimos, ¿no? Pero lo que sí no tiene derecho el yanacona es regresar a su ayu y participar de la reciprocidad. Eso sí, no tiene. Porque vive pegado
como sirviente del Inca. El Inca le da sus tierras, eso sí. Decíamos que el AINI, entonces beneficia a dos personas o a dos familias. Pero ¿qué ocurre en el caso de que yo no quiera devolverle el favor a mi vecino que él sí me ayudó? Pues no pasa nada, pues no, porque no es obligatorio. Estamos diciendo que el AINI no es obligatorio. El punto es que, o sea, el que fue, a ver, el que ofreció su ayuda, obviamente espera la ayuda del que fue ayudado. Pero no es obligatorio, usted está diciendo, claro, está bien, no es obligatorio, pero sin ser obligatorio esperas la ayuda, ¿no? Porque es algo más moral o ético, ¿no? O sea, no seas conchudo, yo te ayudé y a pesar que no es obligatorio que tú me ayudes, mínimo espero, ¿no? Tu cariño, ¿no? Entonces, pero no todos hacen eso. O sea, hay algunos casos excepcionales que son bien payasos, ¿no? Le gusta que le den favores, pero no le gusta devolver los favores. Cuando esto ocurre, les hacen una sanción. El Ayu los lleva a una asamblea judicial. Así como los ronderos, que es como una especie de poder judicial de la comunidad, en el Tahuantinsuyo se llamaba el camachico. ¿Han escuchado esa palabra alguna vez? A ver, lo voy a escribir. El camachico, ¿no? Entonces, ¿qué es el camachico? Es una asamblea popular donde los miembros del Ayu traen al acusado y le pueden, pues, sancionar. Una sanción horrible que le podían hacer al que no quiere participar de la reciprocidad sería expulsarlos del año. Estás expulsado porque a ti te gusta que te ayuden y no te gusta devolver el favor, ¿no? Pero no es obligatorio, ya lo sabemos, pero por conchudo, pues, ¿no? Camachico, expulsado del año. Y esa sería la peor sanción, porque si te expulsan de tu ayu, ¿en dónde vas a vivir? En otro ayu. Ningún otro ayu te adoptaría. Los ayus son muy celosos de sus identidades. Entonces vives de la mendicidad, vives como un vagabundo por el campo, por la sierra, ¿no? Y eso es muy triste, porque ¿qué acabas de perder? Acabas de perder tu familia. No, no se vuelven yanaconas. No, 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 no. Denise, mira, los yanaconas fueron un castigo que ordenó Tupac Yupanqui a un pueblo llamado los Tanquiguas, porque los Tanquiguas se habían sublevado contra el Inca. Entonces, el Inca Yupanqui los iba a matar a todos, pero por insistencia y súplica de su esposa la Coya, que le dijo, amor, no los mates, hazlo por mí. Está bien, Coya, solo por el amor que te tengo, no los voy a exterminar estos malditos, pero los voy a volver yanaconas, y sus hijos serán yanaconas, y van a heredar el cargo de yanaconas siempre. O sea, ese grupo era un antiguo pueblo que se había sublevado. Entonces, no es cierto de que el castigo que se le hace al camachico es que se vuelva yanacona. No, 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 no es así. El camachico, la expulsión del ayu, generaba que tu vida sea lo más triste, porque perdiste tu qué. Si te expulsan de tu propio ayu, has perdido tu ayu, pues has perdido tu familia. Y si ya no tienes familia, no tienes nada, porque ya nadie te va a ayudar. La solidaridad ya no vas a sentirla. Ahora entienden por qué en el mundo andino es tan importante la familia. Ahora entienden por qué tantos hijos tienen en la sierra. Una mamacha puede tener 40 vacas, 80 toros, 200 carneros, 4 chacras, pero no tiene ningún hijo. Se siente bien pobre, a pesar que sea rica en cosas materiales. ¿Saben por qué? Porque si tú tienes 15 hijos y crías a tus 15 hijos, cuando mamá esté ancianita, ¿quién va a ver por ella? Los 15 hijos. Entonces va a morir feliz la abuelita, porque tiene sus 15 hijos que se acuerdan de la mamá. Entonces, más hijos, más reciprocidad, más ayuda, ¿no? El problema es que cuando llegaron los españoles y nos generaron la pobreza, ahora las tradiciones pues hace que en la sierra sigan teniendo muchos hijos, pero ya no hay dinero para que se alimente a todos. Entonces eso es lo que generó que Fujimori dijera extírpale sus ovarios y las trompas de falopio, todas esas para que ya no estén teniendo hijos como Cuy. Y ahí empezó la violación de los derechos humanos. Pues eso fue terrible, ¿no? Pero ya, no quiero hablar de Fujimori ahorita. El otro es la Minca. En el caso de la Minca,
como ya algo habíamos dicho, es un trabajo colectivo realizado por todo el Ayu en beneficio de todo el Ayu. Un simple ejemplo, vean en la imagen ahí, ¿no? Imagínate que el canal de agua que es de todo el Ayu se ha atorado. Pues todos tienen que desatorarlo. Todos. ¿Por qué todos? Porque el canal beneficia a todos y toda la minca tiene que ayudar en el trabajo. El que no trabaja, obviamente, es el curaca, pues el jefe del Ayu es el único que no trabaja. Este es el curaca. Este más bien es el que vigila cómo estén trabajando, ¿no? Y claro, el curaca después les da el permiso de que celebren el trabajo con una fiesta, tomando chicha de jora, haciendo bailes. Eh, y en el caso de la mita es un trabajo obligatorio. La minca también es obligatorio. Mira, mira, la minca y la mita, ambos son obligatorios. La única que no es obligatoria es el AINI. La minca es obligatoria porque te obliga el curaca a trabajar. No solamente para reparar un canal de agua, sino que te digo, se rompió el templo del Ayu, un rayo cayó anoche, hay que reparar el templo del Ayu, ¿no? Etcétera. Y el curaca, pues, les entrega su bebida, su comida. En el caso de la mita, el Inca, por ejemplo, te dice, ya, quiero que me construyan Machu Picchu. Y la gente va y construye Machu Picchu. Por poner un ejemplo, ¿no? Porque por mita también te podía mandar a hacer una fortaleza, un templo, una ciudad, un puente colgante, un tambo, ¿no? Y entonces esos eran mitas. Mm, y el Inca, como te premiaba, te regalaba mucha comida, mucha comida. Pero esa comida, ¿de dónde sacaba? ¿Te acuerdas? ¿De dónde lo sacaba el Inca? De los colcas o tambos. Y esa comida, ¿cómo llegaba a la colca y al tambo? Yo te lo estaba contando hace un momento. Eran los impuestos que el pueblo le había entregado al Inca. El Inca guarda esa comida en los almacenes. Entonces, esa era la forma como el Inca redistribuía. Ok, a ver, si me han entendido, Aini, Minca o Mita, dime, ¿cuál de las tres es redistribución? ¿El Aini, la Minca o la Mita? ¿Cuál podría ser vinculada con la redistribución? La diferencia, no, primero dime, Marcos, cuál de las tres, porque Chunca nunca viene en el examen, pero más viene que me digas cuál de las tres es redistribución. Correcto, la Mita, pero también la Minca. Aunque más se nota en la Mita la redistribución, pero también la Minca es reciprocidad asimétrica. ¿Por qué? Porque el curaca es como una especie de inca, que él no está trabajando, él está vigilando. Lo mismo pasa en la Mita. El inca no ayudará a hacer Machu Picchu, él solo da la orden. Entonces, tanto Minca como Mita es redistribución. Solamente el Aini es reciprocidad simétrica. La Chunca es como decir ahorita defensa civil. Es un trabajo extraordinario cuando hay un problema de emergencia porque hubo, no sé, un terremoto, una inundación. Y entonces el pueblo, en casos de emergencia, tienen que trabajar para reparar lo que se derrumbó. Eso se llama es un trabajo especial, se llama chunca. Bien. Mm, entonces ahí están los tipos de tierras, la tierra del Inca. ¿Quién come de las tierras del Inca? Pues el Inca y su panaca. Y las tierras del Sol. ¿Quiénes se alimentan de las tierras del Sol? El sacerdote y su familia del sacerdote. Ah, no entiendo, Dionis. O sea, dices, los que son expulsados del Ayu, o sea, te refieres a los mitimaes. No, a los que se portaron mal del Camachico, ¿no? Ya. Los que son expulsados del Ayu, ¿en dónde se reclutan o en parte se encuentran? No, no son reclutados. Viven como vagabundos, viven caminando, dando pena, viven de la mendicidad. Son como pedir limosna. Ahora tú dirás, pero profe, usted dijo que en los incas no había pobreza. Ya, pero esa pobreza sí existía, que se llama huacha. Huacha. Pero huacha no significa pobre en el sentido que no tengo que comer, sino que perdiste tu familia. O sea, huacha significa esto. En quechua, huérfano.
Entonces, como te digo, ¿no? Por eso es que, para que no te pase eso, porque es el peor castigo, preferirías morir antes de que termines perdiendo a tu familia y quedando como huérfano, mendigando, viviendo de la caridad de otros ayos que por ahí tal vez de milagro te adopten, pero es difícil. Por eso es que mejor cuando alguien te ayude, tú devuélvele el favor, para que no te pase eso. Ya. Claro, es diferente. Camachik significa funcionario, funcionario. El Tahuantinsuyo Camachik, ¿no? Los 4 funcionarios de cada suyo, ¿no? ¿No? Camachico es asamblea judicial del pueblo. Como te dije, el tema de los ronderos, ¿no? Así como ahora todavía existe. Bien. Entonces, las tierras del sol, las tierras del Inca, las tierras del pueblo, ya te hablé del topo, los almacenes. Ahí están. La colca es el que vemos acá. La colca es el que está ubicado en una parte alta, donde hace mucho frío para que la comida se refrigere. Y son propiedades del Estado las colcas. En el caso del tambo, que es el que estás viendo en la derecha, son ubicados en los caminos. Y los tambos son para que se alimenten los chasquis o los soldados que están en campaña, caminando, o cualquier viajero, ¿no? Que están caminando, yendo a su viaje y tienen ganas de descansar, porque no solamente había para comer, también había para descansar un rato, dormir un rato y continuar tu viaje, ¿no? Tambos, y obviamente eran gratuitos, pues, ¿no? Así es que me da bastante cólera cuando camino por las calles de Lima y veo una tienda que se dice Tambo y no me quieren regalar las cosas, porque ¿para qué te llamas Tambo, no? ¿No? Entonces es gratuito lo que hay ahí adentro en los incas. Ya, entonces son almacenes. Eh, y vamos con esta última parte, aunque acá más que todo yo les voy a dar más detalles, porque acá hay poca información, yo les quiero ir dando más detalles en base a preguntas. Sobre todo el tema de la religión me interesa que lo tengas presente, pero antes de hablar de la religión me olvidaba algo. ¿Qué tipo de gobierno o de sistema económico tuvieron los incas, crees tú? ¿Eran comunistas? ¿Eran esclavistas? ¿Eran un estado esclavista? ¿Tal vez eran colectivos? ¿O eran socialistas agrarios? Ya. Lo más probable es que si te pregunten algo sobre ello, te van a plantear en la pregunta de información previa. Y más o menos algo así te podrían plantear. Si nosotros asumimos, escucha bien, ¿no? Si nosotros asumimos que el Estado le cobra impuestos a los ayus, ¿qué hace el Estado con todos esos impuestos? Redistribuye. Claro, redistribución asimétrica, pero al menos redistribuye. Ya, si esto era así, y si bien el sistema mostraba desigualdad y hasta explotación, aunque el pueblo no se sentía explotado para nada, porque que te regalen tanta comida por haber hecho una obra pública, y esto se prueba porque nunca hubo protestas por hambre o por tierras. Entonces, ¿cómo podríamos llamar este sistema económico incaico? Comunista no. Comunista no. Esclavista tampoco, porque la esclavitud fue tardía, recién con Huayna. El nombre apropiado, bueno, esto me lo enseñó mi profesor en San Marcos, es el que hacía las preguntas de Incas en el examen, es el modo de producción asiático, así se le llama. Y tú dirás, ¿qué tiene que ver Asia aquí? Lo que pasa es que en Asia también se han encontrado, en las civilizaciones asiáticas, que esto también funcionaba. Pero en el caso de Perú, mejor sería llamarle modo de producción comunal tributario. ¿Y qué significa eso? Lo mismo que te estaba explicando. O sea, no es que sean comunistas, pero en el Tahuantinsuyo se luchó o se logró que haya, económicamente hablando, cero hambre, cero desempleo, cero, cero vagabundos, perdón, claro, cero limosneros, como diríamos, ¿no?
O sea, en ese sentido, sí hay es comunal el sistema, pero este sistema de producción, que es para todos, se basa en los tributos. Se basa en los tributos, por eso se llama sistema comunal tributario. Que no es nada del otro mundo, ¿ah? Es lo mismo que hacen hoy día los gobiernos, bueno, Perú no lo hace, los mejores gobiernos del mundo. Por ejemplo, ¿el Perú es un país que suele pagar o no sus impuestos? Obvio que no, pues no, por eso hay tanta informalidad. Pero en los países donde sí pagas impuestos y pagas buenos impuestos, el Estado te da buenos servicios. Eso se le conocía en Europa como el estado de bienestar. Entonces, yo creo que podríamos compararlo con el estado de bienestar de los países europeos de la década de los 40, 50, con lo que pasaba con los incas. Pero es una hipótesis nada más, ¿no? Sistema comunal tributario o también llamado modo de producción asiático. Sí, claro, claro, hubo esclavitud en Asia, la India. En la India es donde se ha encontrado que este sistema funcionaba bastante bien, pero no estoy hablando de la cultura hindú necesariamente, sino algunos pueblitos donde hacían esto, este sistema de gobierno local, regional, donde me pagas impuesto y te lo devuelvo casi todo y la población vive casi igualitaria. Pero esto, repito, es una teoría bastante aceptada de Valdemar Espinosa, este, especialista en incas de San Marcos. Pero no creo que te venga eso, aunque si te viene ya estás ahí más o menos con la idea, ¿no? Vamos con la religión. La religión inca era politeísta, obvio, muchos dioses. Panteísta, ¿qué significa? Que creían en los fenómenos de la naturaleza, adoraban, ¿no? Al sol, la luna, rayos, Pachamama, etcétera. Y los incas toleraban a los dioses vencidos o los exterminaban. Los incas a los dioses vencidos de las culturas vencidas, claro que eran tolerados. Respetaban a sus dioses. Incluso muchos de estos dioses fueron encontrados en la fortaleza de Sacsayhuamán, de las otras culturas. Dioses de las otras culturas. Eh, ¿Dónde vivían los dioses? En los templos. Los templos son lo que hoy conocemos como las huacas, esas construcciones que están llenas de tierra y que hacen excavaciones, ¿no? Y dentro de esas huacas o cerros vivían los dioses. Entonces cada dios tenía su huaca o su cerro. Por eso es que cuando uno viaja a la sierra, cada cerro es un apu, un dios. El cerro es como la casa del dios. El dios vive adentro. El apu es el espíritu que está adentro. Bueno, hay dioses universales, dijimos, ¿no? Huiracocha y el Inti. A partir de Pachacútec se convirtieron en dioses universales. Pero también hay dioses regionales. Por ejemplo, el dios más importante de los temblores o terremotos, ¿cómo se llama? Pachacamac, que está en la costa central. Y los incas lo adoptaron. El dios de los huaicos en la sierra se llama Pariacaca. El dios de las lluvias y del rayo y del trueno en Cajamarca se llama Catequí. Y en el Titicaca está Tunupa. Son dioses regionales. Bueno. A ver, se me ha ido la voz, lo siento. Es que estaba ronco desde ayer. ¿Qué cosa era el Uyacum? ¿Te acuerdas? El sacerdote, pues, ¿no? El sacerdote. El Inca de Urim. El Inca de Urim. Ya, hablemos un poco de la yaguasi ahora. Las sabias eran mujeres bonitas, que desde muchachitas eran reclutadas por su extrema belleza para que trabajen haciendo textiles, preparando chicha de jora. Eran reclutadas como monjas para que hagan servicios al sol o al culto al Inti. Entonces, el Inca, por ejemplo, las podía regalar como mujeres a sus generales destacados en guerra. Entonces eran como tributo. Como regalos, ¿no? Las usaban también para que, como te decía, hagan rezos al sol.
pero también para que hagan mucha ropa, porque los incas se ponen una ropa diferente todos los días. También podían tejer algodón, ¿no? Y también eran regaladas como esposas. Sí. ¿También existieron sacrificios humanos en los incas o no, nunca hubo eso, sacrificios humanos? ¿Tú qué dices? ¿Hubo sacrificios humanos en los incas para entregárselo a los dioses, para ver si hay buenas cosechas? Claro que sí hubo, y se llamaban capacochas. Los sacrificios humanos tenían el nombre de capacochas. Sobre todo niños, ¿ah? Niños. Sí, capacocha significa gran pecado. Sobre todo niños. ¿Y para qué los mataban? Para que el Inca tenga buena suerte en su coronación y en su gobierno, o cuando había que aplacar alguna epidemia que se acercaba, o cuando podría sobrevenir alguna catástrofe sobrenatural. La prueba de un sacrificio está en Juanita, la momia Juanita, que fue encontrada en Arequipa por el año 95, por ahí, ¿no? Y el otro es lo que ya te había dicho, en la cosmovisión andina existe la dualidad, sí, profe, la dualidad Urim-Ana, pero también existe en la cosmovisión la tripartición. O sea, no solamente la cosmovisión es de dos, también puede ser de tres. Hanan Pacha, Kai Pacha, Uku Pacha. El mundo de los dioses es el Hanan Pacha. El mundo de los humanos es el Kai Pacha. El mundo de los muertos es el Uku Pacha. Uku Pacha también se puede llamar Urim Pacha, porque es abajo. Urim abajo, Hanan arriba, ¿no? El mundo de los muertos. Y bueno, y la arquitectura, ¿no? La arquitectura era sólida, simétrica, sencilla. El tema de la educación, se entrenaba a la nobleza inca por los amautas para que sean los nuevos gobernantes. El pueblo común y corriente no podía estudiar como la nobleza en el Yachaywasi. El pueblo puede ser educado por su propia familia, ¿no? En cosas básicas de criar a los cuyes, los animales, etc. A ver, Coricancha fue una arquitectura que cumplió qué función, religiosa, militar. Coricancha, el más famoso templo para el sol, religiosa. Sacsayhuamán, una fortaleza, función militar. ¿Y Machu Picchu qué cosa fue? Es una ciudadela. Es una arquitectura que cumplió muchas funciones, porque como es una ciudadela, se construyó en un lugar tan escondido para que se puedan esconder los incas en caso de que haya una invasión donde no puedan ganar y tengan que refugiarse para que no pase el exterminio del pueblo. Eh, por eso es que cuando los españoles llegaron, no la conocieron a Machu Picchu, porque fue un secreto de los incas eternamente. Manco Inca usó Machu Picchu para mandar a que se escondan las vírgenes del sol, las aguias de la violación de los españoles. Recién Machu Picchu fue descubierta en 1911 por el gringo Hiram Bingham, pero durante el virreinato estuvo totalmente anónima, no la conocieron los españoles. Bueno, vamos a dejarlo ahí, esto de la teoría, y como el tiempo no me vaya a ganar, vamos a la práctica. Ahí está, vamos a empezar con la número 1. Un segundito, ahorita regreso, anda haciendo la 1 y la 2. 10 segunditos. Listo, empezamos. La pregunta 1. Una panaca estaba compuesta por... ¿Qué clave dijiste ahí? La C, correcto. Hombres y mujeres. Una panaca lo incluyen pues a todos. Esposas, sus hijos, sus primos, sus primas, sus tíos, sus tías. Todos. 2. En la cúspide está el Inca. La principal base social estaba formada por... Ah, ya entendí por qué me estabas preguntando eso, ¿no? Esa es la pregunta 2. Hatun Runas es la base social. Ya, 3. El dominio que ejercieron los incas sobre estos pueblos que conquistaron, ¿a qué se debió primordialmente?
Dicen la E, ahora dicen la B. A ver, están marcando la B. ¿Por cómo fue que los incas pudieron someter a los pueblos, primordialmente? ¿A la colaboración de los líderes de los pueblos conquistados? Claro que sí. Incluso eran vueltos nobles de privilegio, ¿te acuerdas? A quienes se les convirtió en nobles de sangre. ¿Qué pasó? Nobles de privilegio, no nobles de sangre. Eso es falso. Otra clave. ¿Cómo los vas a volver nobles de sangre a los jefes vencidos? Solo de privilegio nomás. El dominio que ejercieron los incas sobre estos pueblos se debió a que al conquistar a estos pueblos usaban sus recursos humanos. Por ejemplo, ya, ustedes van a también trabajar para el imperio. Vamos a explotar su mano de obra, recursos humanos. Y también los recursos naturales, pues, porque como tienen riquezas, ya paguen esas riquezas como tributo al Inca. Y todas esas riquezas, el Inca astutamente se las da a su burocracia y a su ejército para que siempre sean fieles y así siempre tengan controlados a los pueblos. Esa era la clave, la A. 4. ¿Entre quiénes era el Aini? Claro, entre los Runas y sus familiares, ¿no? Por eso se beneficiaban dos personas o dos familias dentro de un ayu, dentro del llamado Aini. 5. ¿Cómo se llama el suyo que estaba en la selva alta? El suyo que estaba en la selva alta era el antisuyo. De ahí viene la palabra anti, andis, andes. La palabra andes, que hoy es la sierra, tiene una raíz selvática, porque anti derivó a andi y luego andis, andes. 6. La 3D, tú dices la 3 es la D. No, no es la D, porque dice, ¿cómo fue que los incas conquistaban a los vencidos? A la imposición de la cultura inca a través del uso del quechua y la adoración obligatoria al inti como dios único. Me estás diciendo que los incas no eran politeístas. Claro que eran politeístas. ¿Cómo vas a decir el dios sol único? Además, no te imponen. Acuérdate que había tolerancia. No, pues por eso la D no es. Ya, estamos en la 6. ¿Por qué los incas no conquistaron la selva? Por su organización política, o sea, los selváticos tenían una política dispersa y como no tenían capital, podían escaparse rapidito entre los árboles, claro, por eso era bien difícil para los incas capturarlos. ¿Los amazónicos tenían superioridad militar? No, si los incas tenían un poderoso ejército, los selváticos tenían sus arcos, sus flechas. Era más por un tema geográfico y de que ellos mismos se podían escapar por su vegetación. Ellos mismos conocían muy bien eso. Dedo. 7. Tupac Yupanqui conquistaba de dos maneras. Primera, haciendo alianzas, como lo hizo con Lupacas y los Chinchas. Alianzas, o sea, si hay una alianza no va a haber guerra, tiene que ser algo pacífico, si no, ¿para qué haces una alianza? Pero en el norte, ahí sí, después de una tremenda oposición, derrotó al poderoso Imperio Chimú y a los Cañares y Quitos. O sea, en esta parte ya era con violencia. Acá en alianza era sin violencia, pero también habían casos que lo hacía con violencia. De acuerdo a la forma que usaba Yupanqui, se puede inferir que los métodos de expansión del imperio incluyeron, ya te toca, formas de negociación para construir alianzas políticas. Claro, si tú negocias, puedes llegar a una alianza política, como pasó con los Chincha, con los Lupacas. Pactos militares, con enemigos y rivales poderosos. Si tú tienes un enemigo poderoso, ¿harías un pacto militar? No, pues ¿qué pacto vas a hacer? ¿Qué alianza vas a hacer si es tu enemigo? A esos de frente hay que chancarlos. Entonces, no, la dos no. Estrategias militares para dominar a pueblos rivales. Si tu pueblo es muy rival y nunca aceptaría una alianza, caballero, estrategias militares, como hicieron los incas cuando derrotaron a los Chimú cortándoles el agua.
Derrotas militares a posibles aliados de pueblos rivales. Esto es falso, porque no puedes derrotar militarmente a tus aliados. ¿Cómo vas a derrotar a tus aliados? ¿No? Aliados para que se junten contra los pueblos rivales. No, sería falso. Ahí la clave es la A. No sé si dijeron lo mismo. ¿Sí? Dijeron la A. Ok, chévere. 8. Profesor, disculpe, ¿por qué no podía ser la premisa 2? Perdón, la 2. Sí. Pactos militares con enemigos y rivales poderosos. ¿Por qué tú no puedes hacer un pacto militar con un enemigo y rival poderoso? Porque como es enemigo y poderoso y es tu enemigo horrible, nunca vas a hacer un pacto, menos un pacto militar. Porque estarías diciendo, vamos a juntarnos, vamos a aliarnos. Y en la premisa de Eco te está diciendo, cuando son muy opositores y tienen una tenaz oposición, ahí sí hicieronle la guerra con todo, sobre todo a los Chimú y a los Cañarisquitos. Claro, entonces como son muy poderosos y son enemigos declarados de los incas, difícil que hagas un pacto, o sea, una alianza militar. Ahí de frente a la guerra, nomás a vencerlos con estrategias. Ya, profesor, gracias. Ya, ok. Siguiente, estamos en la 8. Ya. Los Hatunrunas almacenaban bueno, el Inca almacenaba los excedentes en los colcas o tambos para luego entregarlos ante problemas de emergencia o problemas de sequía, y eso se llama fácil, la reciprocidad asimétrica o redistribución. 9. Es parecida a la pregunta de las guerras, ¿no? De Yupanqui. Respecto al ejército de los incas, diga verdadero o falso. Estaban constituidos por soldados de distintas etnias. Ya, podría ser. La oficialidad reclutada procedía de los Hatunrunas. No, esto es falso, porque los oficiales son de la Panaca. Tú nunca elegirías a un general del pueblo, vas a elegirlo. ¿Cómo se llamaba el general? El Apoquispay se llamaba. Entonces no puedes reclutarlos de los Hatunrunas. De los Hatunrunas reclutas a los soldaditos comunes, que se llaman los Aucarunas. Pero al Apoquispay, al general, falso entonces. Ya. Si es falso, es rojo. El servicio militar era obligatorio para todos, sí, para todos. Era parte de la mita. Todos los que ya son mayores de edad tienen que cumplir una mita. La planificación logística estaba a cargo de los yanaconas. Falso, Profe, porque los yanaconas no son logísticos. profe, Sí, ¿me escucha? sí, claro, dime. Profesor, hace rato le hice la pregunta sobre lo que quienes podrían estar, ¿cómo se llama?, ser reclutados para la guerra. Y Ujú. usted mencionó que no todo Hatun Runa podía hacerlo, porque pues usted mencionó algo que yo también puse a pensar, que es el hecho de que se podrían sublevar en plena guerra, es decir, que solamente los fieles eran los que Ujú. podían ir a la guerra. Entonces, si dirían era obligatorio para todo, ya estaría incluyendo incluso estas que no son fieles, entonces sería falso. ¿O cómo sería? Claro, buena acotación, ¿no? Claro, lo que ocurre aquí es que el servicio militar es obligatorio para todo Hatun Runa. Pero la pregunta es, ¿todas las culturas que han sido conquistadas por los incas no son fieles a los incas? Por lo tanto, no todos van a terminar siendo Hatun Runas. Si asumimos que los Hatun Runas pertenecen a la población, entonces esa población es fiel al Inca. Pero también hay pueblos que ya han sido conquistados y terminarán siendo Hatun Runas porque van a ser pues reclutados, en todo caso por la fuerza, ¿no? O sea, es que los pueblos sometidos nunca van a terminar siendo fieles a los incas. En todo caso, si terminan sirviendo en el ejército inca es por la coerción del imperio. Entonces, si te decimos, estaban constituidos por soldados de distintas etnias, verdadero,
de distintas etnias, sea por la coerción, sea porque realmente les nace servir al ejército inca. Pueden haber las dos cosas. ¿Y el servicio militar era obligatorio para todo Hatun Runa? Sí, pero no todo Hatun Runa es fiel. O sea, los pueblos sometidos, toditititito los pueblos sometidos, todos los integrantes de cada pueblo sometido, no todos van a ir a la guerra. Entonces, ¿para quién nomás sería obligatorio el servicio militar? Para los Hatun Runas que son fieles. Entonces, si eres fiel, dignamente te llamamos Hatun Runa. Si no eres fiel, te llamamos piña, mitimae, porque te han mandado, o sea, eres un Hatun Runa, pero ya te convertiste en un mitimae, en un piña por subversivo. Entonces, por eso es que sería acá. Que claro, la pregunta es rebuscada porque tendrías que estar leyendo más información sobre el tema del ejército inca, ¿no? Pero sí, si lo hacemos de una manera más general y no tan exquisita para nosotros mismos no complicarnos o contradecirnos, pero sí, está bien la acotación. Pero sí, sería entonces aquí verdadero esto. Eso también No, sí, verdadero, profe. ¿no? Sí, Sí, está sí bien. tiene razón en eso porque es, o sea, es general, pero no todos pueden cumplirlo, claro. Es que me pareció muy capciosa la pregunta y dije, acá debe haber truco, entonces Mm. lo dudé por un momento. Pero sí, Pareciera gracias. capciosa, sí. Es como, por ejemplo, en el Perú, hasta antes de Fujimori, el servicio militar era obligatorio, pero no todos iban al servicio militar obligatorio. Porque, o sea, la ley dice que es obligatorio, pero en la práctica no necesariamente, porque los pituquitos de Miraflores nunca iban a servir al ejército, sino los cholitos reclutados. Más o menos así sería también en el Perú actual. Ok, 10. A ver, ¿qué dijeron en la 10? El otro nombre de soldado es el Aucaruna. El Aucaruna, Marcos. A ver, dice, la victoria de los incas sobre los chancas desencadenó la política expansionista del Tahuantinsuyo. Los incas vencieron a los chancas por medio de una práctica política que fue parte del repertorio de estrategias que emplearon para expandir su imperio. ¿Se acuerdan de cuál fue la razón por la cual los incas le ganaron a los chancas? Principalmente porque los vecinos del Cusco que desbajaron de los cerros y se unieron, ¿no? Aliarse con imperios rivales de sus enemigos. ¿Estás seguro, la D? Pero tú estás diciendo que los incas se aliaron con imperios rivales de sus enemigos. No vas a decir que una etnia es igual que un imperio. El único imperio que había era el Tahuantinsuyo. Difícil hablar Pero, de profe, imperios. es Sí. que, ¿sabe por qué lo relacioné con eso? Porque usted mencionó algo. Le lo dijo, de hecho, no sé si entre líneas, pero dejó claro que cuando hubo la guerra contra los chancas, Ujú. a muchos de los pueblos que tenían sometidos, o sea, incluso hasta más por tener miedo a los incas, tenían más miedo a los chancas. Entonces terminaron apoyándolos porque sabían que si no, los iban a someter mucho, Ujú. mucho más, peor. Entonces dije, de alguna manera es como que son sus rivales de los chancas. Entonces, yo por eso marqué aliarse con rivales de sus enemigos. O bueno, pero ahora veo que está, creo que mal. Claro que está bien lo que estás diciendo, pero aquí el distractor es este concepto, imperio. Si no hubiese estado la palabra imperio, esa sería la clave. Pero, o sea, aliarse con imperios rivales de sus enemigos. Y es que los chancas no llegaron al nivel de imperio, llegaron al nivel de reino o confederación tribal, algunos le dicen. O sea, por eso es que hay que diferenciar reino, señorío, confederaciones tribales, y algo más poderoso que un reino es un imperio. O sea, un imperio es cuando un reino conquista otros reinos, ahí ese es un imperio. Pero los chancas eran tribus confederadas que podrían llegar a tener un pequeño rey y podían empezar a conquistar otros pueblos. O sea, se volvieron como más que imperios, se volvieron reinos. Por eso ahí la palabra imperio no sería apropiada. En cambio, la CECI, simplemente establecer alianzas con estos grupos étnicos, que eran los grupos étnicos originarios del Cusco. 11. El Tahuantinsuyo se caracterizó por su homogeneidad sociocultural. ¿Verdadero o falso? Esto es recontra falso, ¿no? Porque había una gran heterogeneidad de etnias. ¿Ya? Cada suyo estaba dividido en provincias, cuyos límites a menudo coincidían con las fronteras étnico-políticas pre-incaicas. Ajá, ¿puede ser? A ver, los dejo pensando. El núcleo social básico andino era el Ayu, donde la autoridad ejercida por un curaca o cacique.
por supuesto. Profe, ¿cómo dijo que consideraba a los chancas? Para anotarlo, algo con tribal. Eran reinos. Antes que, o sea, los chancas, antes que empiecen a conquistarse la zona de Ayacucho, Huancavelica, porque ellos eran de Apurímac, pero cuando todavía no empezaban a conquistar a nadie, eran una confederación tribal, así como los chachapoyas. Pero cuando ya empezaron a conquistar, se convirtieron en un reino, porque ahora sí ya tenían un rey que empezaba a dominar otros dominios. Y si hubiesen conquistado a los incas, ya podríamos hablar de el inicio de un imperio chanca, ahí recién, porque todavía estaban en el proceso. Profesor, Sí, Gracias, profesor, profesor. ya que ha dime. mencionado cacique, ¿cuál es la Mm, diferencia? Bueno, ahí dice no curaca o cacique, pero ¿existe alguna ligera diferencia o La diferencia entre diferencia, curaca, cacique y barayoc? claro, la diferencia es que el cacique se usa más en México. Es un concepto, es una palabra de las Antillas. Aquí en el Perú en quechua se le dice curaca. O sea, curaca y cacique es lo mismo, solo que cacique se usa en el mundo maya y azteca y curaca en los incas. Y el Barayoc es el alcalde de una comunidad, pero el Barayoc no existe en el Tahuantinsuyo. Recién el Barayoc aparece en el Virreinato. O sea, no hemos hablado hoy día de Barayoc porque eso recién toca hablar en el Virreinato. Son los españoles los que imponen a los Barayocs como alcaldes de las comunidades. Antes no existía Barayoc. En el Tahuantinsuyo solo era curaca o cacique para algunos expertos. Profesor, pero curaca, o sea, curaca en el Tahuantinsuyo va a ser lo mismo que barayoc en la conquista, ¿o No, no? no. En el virreinato se mantiene el nombre de un curaca, pero aparte va a haber un Barayoc. El curaca va a seguir cumpliendo su función de cobrador de impuestos en este caso, a las reducciones, antiguamente llamado ayus, Ujú, solo que se lo va a dar al virrey, ya no al inca. El ujú. curaca por eso se vestía con sombrero de español, así como Tupac Amaru, ¿no? Pues España le tenía mucho aprecio al curaca. El Barayoc no, el Barayoc se viste con su ropa típica de los Andes, de su pueblo y con su palo. Todo Barayoc tiene un palo que es un símbolo distintivo, ¿no? Que es un alcalde. Entonces, no, no es el mismo. El curaca se mantiene durante todo el virreinato y hasta inicios de la República todavía. Bueno, Ah, ya, profesor, gracias. ya, cada suyo estaba dividido entonces en provincias, sí, cuyos límites a menudo coincidían con las fronteras étnicos-políticas de las antiguas culturas pre-incaicas. En algunos casos sí. Entonces, 2 y 3. A ver, el tiempo se me ha ido. No, pero está bien que me hagan preguntas, pero vamos a avanzar con las claves para despedirnos. Bueno, les voy a lanzar rapidísimo las claves que quedan porque ya son las 10 y 2. Estos sistemas de regadío corresponden respectivamente. Ya, el canal La Cumbre, las galerías filtrantes corresponden a las culturas Moche, Nazca, y luego surgió andenes, camellones, ¿no? Entonces eso es Huari y Tiahuanaco, eso es la característica. De los siguientes gobernantes incaicos, ¿cuál de ellos está ordenado según su periodo histórico? Este sería. Perdón. Sería, a ver, ¿cómo es la cosa acá? Ya, este sería. ¿Por qué? Porque Manco Cápac pertenece al periodo legendario. Yokoi Yupanqui es el que inicia la Confederación Cusqueña y Pachacute es el que inicia la etapa imperial. El Tahuantinsuyo estaba compuesto por suyos. ¿Cuál es el suyo de mayor población? El Chinchaysuyo. Y el que está para la selva, porque de ahí sacaban hojas de coca, el Antisuyo. Ya, esa es la C. Los Pururaucas, que son las piedras que se volvieron soldados, está relacionado con la victoria de los incas sobre los chancas. Entonces sería... ¿Cómo es esto? El origen imperial de los incas, porque después de que los incas le ganan a los chancas, Pachacútec empieza la época imperial. La arquitectura incaica es considerada muy importante. La siguiente imagen corresponde a ¿qué es esto? Sacsayhuamán es esto. ¿Qué característica tiene Sacsayhuamán? ¿Religiosa? No, porque religiosa es Coricancha. Construcción culminada en el gobierno de Huayna Cápac. No, empezó Pachacútec y la culminó Tupac Yupanqui. ¿Es una construcción civil y administrativa? No, porque civil y administrativa sería más que todo Machu Picchu. Fue construida en honor a Huiracocha, siendo su principal característica el revestimiento de oro. Eso es más con el Coricancha. En su apogeo fue un espacio donde se enseñó a la nobleza y las saques el uso de Pichipuamayo. No, a ver, ¿cuál es la clave acá? Ya encontré, venía con trampita. Lo que pasa es que dentro de Sacsayhuamán, que cumplió función militar, se encontraron algunos dioses de los pueblos vencidos que eran pues, que estaban ahí guardados.
Entonces, por eso se cree que Sacsayhuamán, aparte de que cumplió función militar, también habría tenido cierta función religiosa, ¿no? Cierta función. Entonces, vamos a ponerle la A. Ah, y ahí se acabó la práctica de hoy. Bueno, y entonces con eso nos despedimos, muchachos. Me despido volando porque su próxima clase empieza. Próxima semana hacemos la invasión al Tahuantinsuyo. Así es que vengan leyendo el capítulo, la invasión al Tahuantinsuyo. Así es que ahí tienen para leer.